con el desarrollo de las principales informaciones de la jornada. En el ámbito judicial, la Corte Suprema ya aceptó las renuncias de otros jueces, como el del camarista de San Pedro, Elber Noguera, y también la jueza de Itapúa, Laura Marina Benítez. También la dimisión de las fiscalas Elba Cáceres y Claudia Penayo. Estas renuncias se suman a otras ya presentadas con anterioridad para acogerse al beneficio de la jubilación y en tiempos en el que se discute la reforma de la caja fiscal. El juez Rolando Duarte procesó al médico de nacionalidad argentina, Miguel Ángel Cavallo, por lesión grave y lo citó a una audiencia preliminar, en realidad audiencia de imposición de medidas, para el próximo 16 de febrero, en la que se evaluará su prisión preventiva solicitada por la Fiscalía. El caso está relacionado con una cirugía estética que fue realizada en enero del 2021 en su consultorio de Villamorra, donde Cavallo operó sin auxiliares ni anestesiólogo. La paciente sufrió dolor intenso y hemorragias, siendo derivada al Hospital Central para una reconstrucción. Cavallo actualmente cumple una condena de 16 años de cárcel por la muerte de Maylén Romero Ledesma, ocurrida durante una cirugía de implante mamario en el 2020. Esta situación fue calificada como homicidio doloso. El juzgado de ejecución penal ratificó la suspensión condicional del procedimiento aplicado en su momento a favor de las hermanas Dana y Joana Jiménez. Ellas son hijas del diputado del Partido Liberal Radical Auténtico, Cleto Jiménez. Ambas tuvieron que devolver los montos cobrados en el Congreso de manera irregular, ya que todos sabemos no prestaban ningún tipo de servicio. No obstante, deben seguir cumpliendo ciertas reglas de conducta. Y la Cámara Paraguaya de la Carne defiende la transparencia del mercado cárnico nacional, destacando que Paraguay es un exportador global de carne bovina y por tanto actúa como tomador de precios, sin capacidad de influir en las cotizaciones internacionales. Señalan, aunque el estudio de CONACON confirma concentración en los eslabones productivo e industrial, los datos no evidencian control de precios ni conductas colusorias. Paraguay produce 640.000 toneladas de carne anuales, de las cuales unas 420.000 se exportan, o sea, el 65.9%, posicionando al país entre los 10 principales exportadores mundiales y cuarto en proporción de producción destinada a exportación. La Cámara Paraguaya de la Carne resalta que la fuerte integración al mercado internacional condiciona los precios internos y la producción, y que el aumento de la capacidad exportadora se debe a la modernización de frigoríficos y estrategias de integración global en un marco de libre competencia. ¿Por qué este posicionamiento de la Cámara Paraguaya de la Carne? Porque justamente las críticas de parte del sector productivo, o sea, del ganadero, del estanciero, del mediano productor de carne bovina o de ganado bovino, se indica que los frigoríficos se ponen de acuerdo, los más grandes, y dicen, vamos a pagar tantos kilos por res, y nada más. Ángel Saravia Medina, considerado como uno de los principales colaboradores de Armando Javier Rotella, líder del clan Rotella, fue sentenciado a 20 años de cárcel por robo agravado y violación de la ley de armas. Saravia fue uno de los tantos trasladados de Tacumbú durante el operativo Veneratio, que permitió en su momento el desmantelamiento del clan que seguía operando desde este establecimiento penitenciario. La Organización de Trabajadores de la Educación, OTEP Auténtica, denunció que 8.600 cargos docentes quedarían en manos de profesores interinos con riesgo a ser ocupados por operadores políticos, especialmente en este año electoral. De estos, 6.000 no fueron llamados en el último concurso que hizo el MEC y 2.600 no se completaron. ¿Cuáles son los departamentos más afectados? Guairá, San Pedro, Amambay y Central. La viceministra de Educación Básica, Peggy Martínez, aseguró que los cargos van a ser cubiertos con docentes interinos según perfil, aunque la OTEP pide supervisión para evitar injerencia partidaria. A pesar de las críticas, Luis Ramírez, el ministro, afirmó que el concurso fue exitoso, destacando la participación de 18.000 personas y la cobertura de 23.000 puestos docentes, pese a problemas técnicos iniciales en el sistema de inscripción.
Hacer más detalles de lo que fue este operativo de rutina, llaman ellos, en donde estuvieron inspeccionando las celdas y llamativamente se encontraron con un artefacto explosivo oculto en un calzado de doble suela. ¿Ve? No estos dos primeros de abajo, los que están más arriba. No, lo que pasa es que se despega. Se despega, ¿verdad? Pero digo nomás, esto intentaron introducir... Un dispositivo. Porque no creo que la persona haya estado caminando por ahí con ese dispositivo puesto en la zapatilla. Agentes especializados de la FOPE confirmaron de que se trataba de un artefacto improvisado con circuito de iniciación eléctrica, el cual fue incautado y trasladado a la Jefatura de Seguridad para los trámites administrativos correspondientes. El hallazgo fue calificado como una medida preventiva clave para la protección del sistema penitenciario. ¿Podemos hacerle zoom? ¿Cómo se llama el que activa la bomba? ¿Cómo se llama? El... ¿Mecha? No. Que vos puede ser una llamada telefónica, ¿viste? Así. Un teléfono celular. Sí, pero es el mecanismo que activa. Vamos a hacerle zoom a la parte de arriba. Porque de hecho que esto no explota. Esto es lo que activa lo que explota. ¿Entendés? Esto tiene que estar conectado a algo más. Ah. Sí, porque si es eso nomás, esa nomás es la bomba, me parece que tiene muy poco poder de destrucción, ¿verdad? No. ¿Y qué? ¿Es tipo esa zapatilla entre dedos, es verdad? Sí, zapatilla pues zapatón. ¿Cómo le decimos? Doble suela, mira un poco, che. O sea, desarmaron una zapatilla y pegaron por debajo de la otra. Doble piso, ¿verdad? Plataforma. No, plataforma. Sí. ¿Cómo se ingenia la gente? ¿Y cómo pillaron, verdad? Bien por los que descubrieron este dispositivo. Decís que fue... Ahí está el zoom que... de los dos lados. Es que tiene el cable y ese cable después es lo que está conectado a lo que termina explotando. Entonces, mi pregunta es... ¿Dónde está el verdadero explosivo? La segunda parte, exactamente. Porque esta es solamente una de las partes. Es un circuito de iniciación. Ahí está. La información es para los esteños porque en aproximadamente 45 días empezarían los trabajos de reconstrucción de la Catedral San Blas, cuyo techo fue prácticamente consumido por las llamas el pasado lunes. El director de la Itaipú junto con el obispo Pedro Collar estuvieron recorriendo el lugar y tras una evaluación técnica de 15 a 20 días se elaborará el proyecto definitivo de reconstrucción con el objetivo de abrir el templo en la mayor brevedad posible, con mayor seguridad y confort. Y la Itaipú Binacional se va a hacer cargo de la reconstrucción del techo de la Catedral San Blas de Ciudad del Este. Este es un incendio de grandes proporciones que se está desarrollando en la zona de Benjamín Aceval, donde unos 500 efectivos militares del Ejército, Comando Logístico y Armada Paraguaya fueron alertados, activando el protocolo de combate a los incendios, una operación muy importante para poder combatir este fuego. Actualmente se encuentran trabajando en el lugar para evitar que las llamas logren una importante expansión, porque los fuertes vientos juegan un papel en contra a la hora de sofocar el fuego. Ahora, ¿qué equipos tienen? Porque esas palas sí entiendo, pero después con otras ramas nomás entiendo que se utiliza ese sistema, pero no podemos unirle acaso de un equipo un poco más... ¿De protección? No solo de protección, sino que... Más efectivo. Más efectivo, exacto. Y además del de protección, uno que después no pueda afectar sus ojos. Mira, ellos por ejemplo tienen esa... Son como unas gomas, un material especial que vos golpeás la llama y se apaga, pero el resto, los militares con rama nomás... Con rama nomás, y después probablemente se tapan con algún pañuelo, ¿verdad? Claro. Y después... Sabiendo que esto puede ser peligroso para la salud también, totalmente. ¿Verdad? Operación Tataña en Bohue. Aquí está la información que les estuvimos adelantando. Aseguró el IPS que tienen reposo por cobrar. Alertó el IPS a sus asegurados acerca de 2.683 millones de guaraníes en subsidio por reposo que están ahí en el banco desde el 2025.
Pero eso puede ser también, Aníbal, por ejemplo, tu permiso por maternidad, ¿verdad? Estás neopuérpera, acabas de parir hace 30 días, 60 días, porque es 2025, pudiste haber parido en diciembre también. No tenés ayuda, estás con tu bebé y esto se gestiona de forma personal, ¿eh? Porque después de cierto tiempo sale incluso después de ¿cómo se dice, Mercedes? Después de restablecida, después del parto. Claro. Después de tu periodo de reposo, incluso Sí. ya puedes ir a tramitar. Bueno, toda esta plata, 2.683 millones, está depositada en el Banco Nacional de Fomento, y la gente que ya tiene su certificado de reposo, ya tiene vía libre, autorización para retirar el monto que le corresponde en concepto de reposo, tiene tiempo hasta el último día hábil de febrero para retirar. De lo contrario, el Banco Nacional de Fomento devuelve esta plata al IPS y de nuevo hay que hacer una reliquidación, que como sabemos eso lleva su tiempo. Y es más tedioso todavía ese trámite. Sí. 1000 veces te tenés que ir para que te salga. Se estima que son 18.000 los asegurados que tienen pagos pendientes. Y en ese sentido el IPS recomienda verificar la disponibilidad en la consulta web de reposo, revisar notificaciones, mensaje de texto, aunque podrían estar desactualizadas también, acercarse a cualquier sucursal del BNF con documento de identidad para el cobro, y para las consultas o reliquidaciones, dirigirse al edificio Boquerón, segundo piso. En realidad lo que En este edificio. primero y principal, este es el edificio que dicen que habría que revisar los cimientos, ¿eh? Bueno, lo que hay que hacer es controlar, viste que cuando vos te vas y haces la gestión, vos dejas tus datos particulares y un número de cuenta donde se Sí. supone que ellos te depositan. Bueno, muchas de estas cuentas figuran como inactivas Sí. para la procesadora de pagos por el uso frecuente de códigos QR y transferencias, obligando a que el cobro sea presencial. Vos, por ejemplo, tenés un perfil, ¿verdad? Si vos ganás un sueldo mínimo, la mayoría de los bancos te dejan recibir hasta 2 sueldos mínimos. Después ya tenés que empezar a justificar. Tu perfil no te permite recibir 10 millones, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? La gente recibe lo que su perfil le permite y de repente IPS te quiere depositar y ya no te puede más depositar porque ya no te permite más la entidad bancaria. Entonces vos estás esperando ahí sin saber de que en realidad Tampoco te llega la notificación. tampoco. Así que por las dudas, vaya nomás, señor, señora, a revisar en el banco mismo o en su defecto, entre a la página web del IPS para ver si ya le depositaron o no el dinero en concepto de reposo. Porque de lo contrario, le van a retirar el dinero y usted tendrá que hacer la reliquidación, y eso sabe que tiene su proceso, o sea, la burocracia es lenta y larga. Estamos en comunicación vía Zoom con el señor Pedro Coronel, quien es uno de los coordinadores de víctimas de la denominada mafia de los pagarés. ¿Cómo está, don Pedro? Buenas tardes. Buenas tardes a vos y a Mercedes. Buenas tardes. Don Pedro, hay una estimación, si me recuerda por favor, el número de víctimas de esta organización llamada mafia de los pagarés. Sí, tenemos nosotros aproximadamente 17.000 víctimas de los cuales podemos hablar. 17.000 son en total. No, le hacía esa pregunta porque ayer usted sabe que ministros de la Corte fueron hasta el Poder Legislativo y dijeron, por ejemplo, entre otras cosas, que fueron levantados 35.608 embargos. ¿Es tanto así? Son datos maquillados. En realidad lo que se levantaron, a entender nuestro, son 496. Después eran ya embargos caducados y pagados en su totalidad. Solamente faltaban retirar los finiquitos, nada más eso. No, para nosotros es un maquillaje, bueno, bastante grande. Dentro de esos datos son 496 y eso no causa ningún impacto positivo en las víctimas. Nosotros seguimos lo mismo.
Con la lucha hemos logrado el levantamiento de algunos embargos de los que podemos viajar a Asunción. De alguna manera algunos gerencian, gestionan, y eso sí, de eso sí se va levantando poquito a poco. Representaría más o menos el 2%. Ahora, don Pedro, si es que ellos en definitiva no tuvieron una intervención en esos casos, que como usted dice, ya se dio el finiquito, hicieron el levantamiento, se están colgando laureles que no le corresponden porque no gestionaron nada. Claro, evidentemente es así. Es igual que lo mismo, si es que hubiesen intervenido o no, porque ya eran caducados y pagados. Entonces no tiene la gracia de presentar como un informe y jactarse de ello. Y por ende tampoco se puede hablar como un acto de justicia. Evidentemente no. Nosotros por eso estamos con total disconformidad con lo expuesto por ellos en la Cámara. Uh-huh. Por lo que nosotros solicitamos también dar nuestra versión o por lo menos proporcionar datos desde nuestro ámbito. Uh-huh. Porque los parlamentarios deben tener esos elementos, corroborarlo y actuar después de reunir todos los elementos. Y de acuerdo estamos preocupados. De acuerdo a este reporte, a este informe presentado por la Corte, por lo que pude leer, solamente estos números corresponden a Central y Capital, don Pedro. Así es. ¿Y qué pasa con el interior, con el resto del país? Bueno, hay que tener en cuenta que la mayoría de los embargos son de Capital y Central. Uh-huh. Porque yo soy itapuense, soy de Itapúa, pero representamos a todo el país. Ponele, Itapúa, 350 kilómetros de Encarnación, algunas zonas rurales. Tiene una víctima, por ponerle un ejemplo, tiene 15 embargos. Los 15 están en Asunción, sus embargos. No puede irse esa víctima porque cobra 60.000 guaraníes mensuales y debe mantenerse, debe sostener, debe subsistir, tiene familia. Esos 15 embargos no se sabe. Son del mismo origen. En la mayoría de los casos, 4 o 5 son del mismo origen, de un mismo pagaré que circula en los bares, en todos los juzgados. Y lo más simpático es la Catedral y Encarnación, que están divididos por una puerta, por una pared. Y mismo pagaré se ejecuta en ambos juzgados. Eso no lo dice la Corte. Ellos no se dieron cuenta de eso. Entonces nosotros entendemos de que o la Corte, los ministros son bastante ingenuos, o no son capaces o son cómplices desde nuestro punto de vista. Ahora, ¿ustedes creen que este informe que ellos elaboraron es el resultado de una investigación interna que hicieron o utilizaron mucha la documentación y los datos que ustedes le habían pasado? No, nosotros entendemos que es un informe técnico elaborado en las secretarías, no por ellos. Más guiado, por supuesto. ¿Sí? De cada juzgado, la secretaría de cada juzgado. Son pedidos de informes que ellos pidieron en los juzgados, los ministros pidieron, a los tontos y a los locos también, eso se pidió. No tiene un sustento documental, solamente son datos estadísticos. Uh-huh. Entonces, para nosotros son esos datos que cualquiera puede hacer desde una computadora. No son resultados de una preocupación ni de una política jurídica que debe de nacer de la Corte Suprema de Justicia. Le leo, don Pedro, ¿sí?, algunos números. Embargos levantados, dice. O sea, que fueron sacados del sistema. 35.608 embargos levantados. Juicios finiquitados, 14.810. Juicios caducados, 10.530. Medidas cautelares dejadas sin efecto, 8.640. Nulidades de oficio, 764. Ese último es lo real. 764, lo único real. Lo único real. Lo demás no tiene nada que ver. Finiquitado, caducado, pagado, no tiene nada que ver para un trabajo. No tiene nada que ver. Pero estos, según don Pedro, solamente 496 embargos fueron levantados. O sea, esto no es ni el 1% de los 35.000 que dice la Corte. Claro. Lo que dice la Corte.
lo que dice la Corte, porque son 35.000, hay muchísimo más expedientes, hay más de 300.000 expedientes. Muchísimo más. Ahora, a mí lo que me llama la atención es, como usted dice, si efectivamente se hizo una colecta de datos tan improvisada pidiendo a las secretarías para que puedan emitir un informe, hasta me parece negligente, porque de hecho que muchas de las personas que están en las diferentes secretarías, diferentes juzgados, también están siendo investigadas. O sea, ¿cómo uno puede tener certeza de los datos que se proporcionan cuando muchas de estas personas están siendo investigadas o esos juzgados fueron intervenidos? Y bueno, esa es la justicia que tenemos, y por eso nuestra incredulidad, nuestra certeza de que estos informes son maquillados no corresponde a la realidad, y mucho menos al contexto de este esquema criminal que es la magia de los pagares, mucho menos a eso no corresponde. Lo que nosotros, aparte de todo esto, porque son informes técnicos, son informes numéricos, estadísticos fríos, lo que cuestionamos es la inoperancia de la Corte Suprema de Justicia, porque esto es de larga data. Ellos no se dieron cuenta. Ellos, en guaraní, así como somos bien paraguayos, yo soy campesino, que se preocuparon y ordenaron la auditoría. Ellos ordenaron esa auditoría obligatoriamente, porque le obligaron las publicaciones del doctor Rolón Luna, de los medios periodísticos. A partir de ahí, porque es una función básica que ellos tienen que hacer. Y ellos ni siquiera el sentido común han utilizado, por ejemplo, cuando ven tantos embargos ejecutados, tantas resoluciones en una semana que era humanamente imposible para un juzgado. Sí. Y ellos no utilizaron ese sentido común, siendo ellos los responsables de la justicia paraguaya. La justicia paraguaya descansa sobre la Corte Suprema de Justicia. Ahora, don Pedro, ¿y qué van a hacer ustedes entonces después de conocer el contenido de este informe? Nosotros mañana vamos a estar un grupo en Asunción. Primera hora, a las 8 de la mañana, vamos a estar frente a la Fiscalía General del Estado, en donde vamos a presentar una nota exigiendo una investigación caratulada asociación criminal, porque todas las investigaciones que se hacen de manera individual, prevaricato, no sé, algunas otras carátulas, pero no asociación criminal. Y acá nosotros en el país tenemos esta mafia, es una asociación criminal. Sí, señor. Es más, la ley lo reconoce. Hay una ley de saneamiento justamente para combatir el esquema criminal denominada mafia de los pagares. En uno de sus artículos dice eso. Ya. Mafia en general, en su concepto, es una estructura organizada, es una asociación criminal. Ahora, don Pedro, sí. Cortito nomás para ir cerrando. Usted, como coordinador de víctimas, usted también fue una víctima. ¿Cómo fue su caso? Cortito, ¿me puede contar? No, yo no soy víctima, yo solamente acompaño a los compañeros. Tenemos una historia de eso. Personas muy cercanas y compañeros de promoción. Acompaño nomás, nada más, y dando una visión un poco más objetiva, no tan objetiva también, porque me afecta también, claro, por supuesto, indirectamente esta cuestión. Sí, bueno, señor. como hemos escuchado tantas historias también que sorprende, una más que otra. Don Pedro Coronel, muchas gracias por su tiempo. Gracias a usted y un saludo cordial a la audiencia. Muy amable. Bueno. Ya establecemos contacto con Judith Colexa y este pedido tan especial. Judith, contanos los detalles. Mercedes, Aníbal, y el caso de don Raimundo refleja la realidad de muchos abuelitos, muchos jubilados de nuestro país que por años aportan, se jubilan y en teoría tienen que contar con su seguro médico, pero a estas alturas a don Raimundo eso no significa una solución, todo lo contrario. Tiene que seguir mendigando por salud. Y vamos a contarles, vamos a detallarles en la medida de lo posible su caso, que es bastante complejo. Don Raimundo Esteger Duré, 70 años, acá lo tenemos, está en compañía de su esposa. Su enfermedad de base, atiendan bien, Wolff Parkinson White, un nombre bastante extraño, pero ese no es el principal problema, que ya es una afección cardíaca, pero que otra vez tiene su complicación, don Raimundo. ¿Cómo estás? Sí, venimos. Lo que tengo ahora es una fibrilación auricular, que es la complicación de esta enfermedad, y
lo más urgente y que necesito un tratamiento para esas cosas. Ahora, esa afección en particular, que ya es una complicación de tu problema cardíaco, no tiene solución acá en Paraguay. No tiene solución en Paraguay. No existe equipamientos. Por eso que nosotros queremos ir al Instituto Cardiológico de Corrientes, que hay un convenio vigente y que necesitamos ir ahí para poder hacer el tratamiento. Ustedes por su parte ya averiguaron todo eso, incluso ya empezaron con los trámites. Sí, tenemos todos los trámites, o sea, hicimos un amparo en el Ministerio de Salud que salió a favor nuestro y estamos esperando que el Ministerio nos resuelva este tratamiento. ¿Qué es lo que puntualmente ustedes piden? Que el Ministerio se haga cargo de la ida de ustedes al instituto. Así justamente, que ellos autoricen y nos envíen a Corrientes para mi tratamiento. ¿Ese amparo cuándo salió, don Raimundo? El 27 de enero salió y hasta ahora no tenemos respuesta. ¿Qué es lo que sentís, don Raimundo, cuando te ataca esa afección? Lo que más me afecta en este momento es la taquicardia que me da, la arritmia que me da el corazón. De manera sostenida. Sostenida me dan y tengo que, o sea, vivir en reposo, no tengo que exponerme al sol, todo, o sea, mucho cuidado tengo que tener. ¿Te desmayás también? Sí, una vuelta ya me desmayé, justamente, eso es lo que me asustó, eso hace o sea, en noviembre fue eso. ¿Cómo se llama el tratamiento que requiere tu caso? Es ablación. Una ablación se llama por radiofrecuencia, que se hace eso por unos estudios. Esto se hace en este Instituto de Corrientes. Y se hace, el Instituto de Corrientes se hace. ¿Ya tuvieron un contacto con ese instituto? Ya nos fuimos y justamente nos hizo un chequeo y justamente tengo que hacer las dos cosas al mismo tiempo, la ablación del bol y la de la fibrilación auricular. O sea que allá en Corrientes te dijeron, sí, acá tenemos solución para tu caso. Justamente eso, que dependía ya del ministerio que nos envíe allá y para poder realizar ese tratamiento. Bueno, no es el primer caso, Mercedes Aníbal, que se presenta justamente con estas características y que requiere de un traslado internacional, pero en este sentido requiriendo del impulso por parte del ministerio, ¿verdad? Creo que es el caso justamente del Garraham, donde también se tenía una deuda. Aparentemente se repite el caso con este instituto. ¿Me repetís el nombre? Es el Instituto Cardiológico de Corrientes. Fueron enviados 4 pacientes, recibieron el tratamiento por ablación. Enviados por parte del ministerio. Parte del ministerio. Y nosotros tenemos este amparo ganado ante la Corte Suprema de Justicia y fue impulsado por la Defensoría del Pueblo. Pero ¿qué pasa? La Defensoría del Pueblo presentó esto, que ya ganamos, y nos dicen, ahora háganle ustedes el seguimiento. O sea que hay un convenio del ministerio con ese instituto. Sí, existe y está vigente, porque yo estoy en comunicación constante con la gente, con la Secretaría del Directorio del Instituto de Corrientes. Yo estoy golpeando todas las puertas a nivel de directorio con el mismo defensor del pueblo, que ya me bloqueó el teléfono muy amablemente este señor, así como también con directores del Ministerio de Salud, y ellos me dicen, me dan una versión, después me dan otra versión, o sea que prácticamente nos cierran las puertas. Doña Raquel, para que se pueda entender, ¿cuál es el problema entonces si es que ustedes tienen el amparo? Desde el instituto dicen que hay un convenio. ¿Dónde está la traba principal? Y en el Ministerio de Salud, que tiene que cumplir con esta orden judicial y con el convenio que está establecido. ¿Y quién tiene que firmar esa orden? De honrar con la deuda que está pendiente con el Instituto de Corrientes, pero eso a nosotros realmente no nos compete. Lo que nos compete a nosotros es esta orden judicial que tenemos acá. Lo que pasa, Mercedes, es que acá desde el ministerio alguna vocera les llegó a mencionar que supuestamente cayó ese convenio, pero desde allá les dicen que sigue vigente, solo que hay una deuda por esos 3 primeros pacientes que fueron enviados. 4 pacientes, así mismo. Él sería el 5º. Nada más. Y encima también en el Ministerio de Salud me dicen que la deuda ni siquiera es grande. ¿Cuánto? Pero que no están pudiendo pagar por una traba del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Es un monto estimativo? Bueno, de $5.000 a $6.000 están cobrando vía convenio en Corrientes por paciente. En cambio, en forma particular, más de 100 millones. Que ya también preguntábamos por curiosidad, ¿verdad? A ver si podíamos alcanzar. Ahora que tenés la oportunidad de acceder a esta comunicación a través de los medios, ¿qué es lo que podés decir? ¿Qué es lo que pedís específicamente? Que cumplan con lo que dice esta orden judicial,
que cumplan con el compromiso de velar por la vida, que cumplan también con un adulto mayor, porque él ya es un adulto mayor, y que tienen que estar cuidando, como dice la Constitución Nacional, velando por la vida de los ciudadanos paraguayos, porque no puede ser, nosotros ambos somos profesionales, el jubilado, y no puede ser que no podamos acceder a la salud en nuestro país. Fisioterapeuta del Senadi, nada más y nada menos, don Raimundo, lleva. Sí, 38 años trabajé en la institución. Y en el IPS. Y ahora está necesitando voz de salud. Y yo necesito ahora de salud. O sea, $20.000 es más o menos el problema del Ministerio de Salud Eso realmente para que él pueda acceder a su tratamiento. es muy triste. Vos sabés que yo siento la preocupación de esta familia Mercedes, porque imagínate que te digan en tu país, nosotros no tenemos solución para tu caso. Y ahí requerís de una firmita nomás para poder ir al otro lado donde te dicen, sí te podemos atender, tiene cura acá, ¿verdad? Y estás como que no sabes qué hacer, ¿verdad, don Raimundo? Así es realmente. Y que no te dan ninguna respuesta concreta, se pelotean entre ellos y no te dan ninguna cosa concreta, eso es lo más triste. Judith, ¿Cuál es la forma más grave de tu cuadro, don Raimundo? ¿Qué es lo que puede pasar si es que no solucionamos esto a tiempo? Y bueno, soy candidato a una CB porque la fibrilación auricular produce coágulos y también puede ser muerte súbita por igual Parkinson Way. Esos son los riesgos que tengo. Te escucho, Aníbal. recuerdo que cuando se firmó este convenio, hubo manifestaciones vía comunicados de parte de gremios médicos cuestionando la decisión de la cartera de salud pública. Y salud pública se defendía diciendo que era más rentable para salud pública hacerlo en corriente, hacer este tipo de tratamientos en corriente. Pero si es mucho más rentable, ¿cómo es que no se puede pagar incluso algo tan módico, una suma tan módica? Porque el Círculo de Médicos había expresado de que sí hay la capacidad para hacerlo acá. Y que qué necesidad había de hacerlo en Corrientes cuando ellos cuentan tanto con la capacidad como con los equipos para hacerlo. Y el ahí te das argumento cuenta que no es tan así. El argumento de salud pública nos sale mucho más barato, pero sin embargo, ni siquiera lo que supuestamente les sale más barato están pudiendo cumplir. Y este señor está esperando, teniendo incluso una orden judicial. O sea, es algo que no se entiende de parte de salud pública. No, y en pocas palabras lo que está pasando acá es que tienen una deuda feroz allá, ando paga 6 son guanajicuay, entonces le dejan ahí en stand-by a don Raimundo. O sea que más gente a la espera de poder acceder al beneficio de este convenio que finalmente está en pausa por culpa de una deuda. O sea que por eso justamente les traía a colación del caso de Garrahan, que se repitió con este chico que necesitaba justamente un tratamiento complejo que solamente en Argentina podía hacer, que acá ya no le daban esperanza, pero se tenía que pagar esa deuda. Bueno, se repite el caso acá con don Raimundo. Ahora, ¿y hasta cuándo nos preguntamos? Porque finalmente él cumplió como ciudadano, él se jubiló, aportó por varios años y lastimosamente ahora tiene que andar mendigando por salud. ¿Verdad? Esa es la realidad. Yo no quiero angustiarle a don Raimundo, porque de hecho que eso también puede afectarle el corazón. No quiero ver sus lágrimas, no necesitamos llevar al extremo. Lo que sí necesitamos es hablar con alguien del Ministerio de Salud. David, te pido por favor si nos puedes contactar con alguien para que nos explique cuál es la situación del convenio en particular. El que defendía a capa y espada ese proyecto era el viceministro, no recuerdo el nombre y el apellido. Él era el que... Mercedes, Aníbal, un ratito nomás, ¿verdad? Sí. Yo quiero pedir disculpas porque tuve que decirlo de esa manera para que se dimensione el problema, ¿verdad? Porque si yo entraba acá en un vivo hablando en términos técnicos, posiblemente ni siquiera pueda llegar la información como corresponde, pero es grave. Es grave porque tuvieron que venir hasta el canal para que se les pueda escuchar, incluso teniendo un amparo judicial. O sea que en ese sentido nomás justamente ahondaban en detalles y hablaba un poco en ese tono también, que lo termina acá emocionando a don Raimundo, pero que él ya estaba así cuando llegó, preocupado, ¿verdad? Esperando una respuesta que hasta ahora no se da. No, es que este señor no ha estado durmiendo hace meses, ¿verdad? O sea, padece de una enfermedad que tiene una solución y que este es un estado miserable que no es capaz de darle las opciones como para que él pueda mejorar. ¿De qué te sirve un amparo judicial? ¿De qué te sirve si absolutamente nadie acata una orden de la máxima instancia judicial? Eso es lo que yo decía la vez pasada. A la Defensoría del Pueblo le llueven los pedidos de amparos y ellos gestionan, pero nadie les hace caso. ¿Cuál es la sanción por desacato que pueda llegar a tener el ministerio en este caso, Aníbal? ¿Quién es el responsable? Es mínimo, el desacato creo que es 2 años máximo, o sea, no te vas preso, no te vas preso. Ahora, lo más lamentable de todo es que
A este señor no le atienden porque ya Salud Pública, y vergonzosamente hay que decirlo, está acumulando deudas con este centro especializado de Corrientes. Sí. No, pero si el tratamiento allá sale en promedio con el convenio, $5.000 por paciente, y se fueron 4 a hacer el tratamiento, $20.000 es el problema que se tiene que saldar para que este señor tenga una buena calidad de vida. O sea, $20.000 no libera el Ministerio de Economía y Finanzas. $20.000 sale la vida a una persona. No puede ser. Hay prioridades. Hay fondos que se tienen que liberar y hay fondos que pueden esperar. Pero el de la salud no. ¿De cuándo data el fallo? 27 de enero. 27 de enero, hace días nada más. 27 de enero, sí, es reciente. Y acá ya nos dijo doña Raquel que incluso le bloqueó ya el defensor, ¿verdad? ¿Pero y qué Tengo puede entendido. ¿Eso más él pasó? hacer? El defensor del pueblo poco nada El ya. defensor del pueblo me bloqueó el teléfono. Ya también tuvimos una discusión bastante fuerte porque él no está haciendo el seguimiento correspondiente, ¿verdad? Y él mismo me dijo, y espero que no niegue, que sea lo suficientemente valiente y no niegue estas palabras, porque me dijo que él no va a estar haciendo la denuncia por desacato ante la Fiscalía al Ministerio de Salud, porque entre compañeros no van a estar denunciándose. Pero ¿y entonces él a quién Asimismo, defiende? usted me dijo, doctor Rafael Ávila, no puede negar eso. Que les dio el amparo, pero hasta ahí. Hasta ahí, exacto. Bueno, y se entiende también por parte de estas dos personas, ¿verdad? De que insistan, porque ellos están esperando una respuesta urgente, ¿verdad? Sí, que Pero ya el no se corporativismo, puede el cargo postergar público, más. pues no es así. No, le digo nomás. Y claro es que no. Si es Sí. que la Defensoría promocionó este amparo, tiene que darle seguimiento y denunciar por desacato, denunciar el incumplimiento y cerrar el círculo. No precisamente decir, no nos vamos a perjudicar entre colegas o entre amigos. No, entre fantasmas no nos vamos a pisar la sábana. Sí. Imagínate que hay amparos que llevan 4 meses de incumplimiento. Sí. Bueno, vamos a comunicarnos. Le agradecemos a don Raimundo por estar aquí, hacer el esfuerzo de llegar. No vamos a dejar el caso así nomás, vamos a llegar hasta las últimas instancias, su vida sí lo vale. Le agradecemos también a su señora por la presencia y la explicación para evitar más emotividad todavía en don Raimundo. Y esperemos pronto tener una respuesta para ellos. Gracias, Judith. Buen trabajo. Hasta luego. Bueno, vamos a hablar ahora de la difícil situación por la que tienen que atravesar los asegurados en el momento de pedir un turno en el Instituto de Previsión Social, porque de hecho es un verdadero calvario. Los asegurados y también los parientes madrugan incluso para poder conseguir un turno. La noche antes algunos ya se van porque se cuenta con muy pocos especialistas. Vamos a escuchar lo que dice justamente una de las afectadas. Lastimosamente, la institución acá estamos atravesando una problemática que es la renuncia de algunos compañeros especialistas, especialmente en el área de traumatología. Se ha solicitado la contratación de otros traumatólogos. Hasta ahora no llegamos a tener una respuesta favorable. Quiero poner también a conocimiento de la ciudadanía que nuestros traumatólogos están haciendo prácticamente el doble del trabajo que le corresponde. Ahora, en este mes, yo estoy contando prácticamente con 4 traumatólogos, que son el doctor Coronel, el doctor Daniel Torrado, el doctor Marco Ortiz y
y el doctor Adrián Fleitas, que están cubriendo las guardias y también están realizando en los consultorios. Yo no puedo, aparte de ponerle a ellos en la guardia, exigirle otra vez que hagan o que atiendan demasiada cantidad de pacientes. ¿Por qué? Porque ellos también deben acudir a la urgencia cuando aparece un paciente de urgencias. A la tarde realizan sus cirugías programadas y aparte de eso, como te digo, hacer el consultorio. Y la respuesta que estamos recibiendo es que va a venir el contrato, ¿verdad? En este marzo deberíamos ya de contar con 2 traumatólogos nuevos ya. Con eso nosotros estaríamos paliando esta situación del déficit de los consultorios de traumatología. Estoy trayendo a mi madre que tiene que consultar, somos de Buyaú y realmente es una pena, porque yo veo y hablo con gente que están aquí desde las 2, otras personas que están desde las 11 de la noche y están formando filas a las 11, las 12, a las 1, a las 2 y van pasando. Llegan a las 7, 7 y media, a las 8, algunos empiezan a atender los médicos, otros a uno atienden y así estamos por aquí. Estamos sufriendo más, nosotros que estamos lejos de aquí y tenemos que gastar también y tenemos que arriesgarnos, una carretera larga y eso. Yo no soy yo la afectada en este caso, pero también soy como familia porque es mi madre la que está consultando, que la gente está pagando una suma de dinero. Tan cristalina, Aníbal, que es realmente una postal muy, muy linda. Pero, a ver, a orillas del Paraná, un tallarín, ¿entra? Un tallarín entra en cualquier lado. Bueno, el tallarín paraguayo fue destacado por la plataforma internacional. El tallarín paraguayo. Sí. ¿Y qué tiene el paraguayo que no Tasted tengan otros Atlas, tallarines? como uno de los platos más representativos de los hogares del país. Bueno, resaltando su lugar dentro de la gastronomía tradicional Italia, y familiar. ¿eh? Sí. El reconocimiento pone en valor no solo la receta en sí, sino también el vínculo entre la vida social, el ritual doméstico y la mesa como espacio de encuentro. Sí. En Paraguay, el tallarín es mucho más que una comida. Es parte de una costumbre arraigada que reúne a las familias, especialmente durante los almuerzos de domingo, celebraciones comunitarias y actividades solidarias. Y Mira. ¿De qué es el tallarín? De pollo. A mí me gusta carne de vacuna. Tallarín de pollo. Y tanto recuerdo me trae al tallarín que es único de mi tía Gladys. Con fideo verde o ese fideo. Con estofado de pollo. ¿Te gusta con sopa paraguaya o mandioca? Mandioca. Mandioca, sí. Refleja, dice, la identidad, transmisión de saberes y memoria cultural que pasa de generación en generación. ¿Y quién no come un tallarín un día domingo? Por un lado, a veces se come el asado, a veces se opta por el tallarín. No, pero Alma, ¿a vos no te parece que el tallarín, por ejemplo, es un plato muy parecido a la multiplicación de los panes? Cuando hay mucha gente, rinde. El tallarín te rinde, te alcanza para todo y sigue llegando gente y siguen saliendo los platos del... Y como dice el reporte, ¿quién no recurrió a una tallarinada para juntar recursos para ayuda, en fin, para una serie de cosas? Y desde la Secretaría Nacional de Cultura destacaron que este tipo de reconocimientos internacionales contribuye a visibilizar la riqueza culinaria del país y el valor simbólico de sus platos tradicionales. De hecho, que con el boriborí estamos ya bien posicionados, el plato más ponderado. Con el vellú también. El vellú y ahora el tallarín, un reconocimiento muy especial también de esta
No tuyo es seguro. Sí, bueno, nos quedamos con hambre, pero vamos a pasar a otro tema porque urge el desarrollo de esta información de un grave accidente de tránsito. Adelante desde el este del país, Elba Espinosa. Mercedes, Aníbal, televidentes, buenas tardes. Es así un accidente de tránsito trágico, por cierto, porque hay 2 fallecidos. 2 personas perdieron la vida en este accidente ocurrido hace unas horas nada más en el puente Ñacundaú, en la ruta de la exportación, una ruta nueva donde transitaba este vehículo aparentemente a alta velocidad y también algunos obstáculos en la ruta que derivaron a que dé varias vueltas hacia el puente y finalmente termine con la vida de 2 personas, 2 ocupantes. Aparentemente habían 4 ocupantes en el vehículo, sin embargo 2 son los que perdieron la vida lastimosamente. Estoy aquí con el comisario Humberto Galeano para que nos cuente detalles de este accidente, este reporte que recibieron de la zona. Sí, efectivamente, en hora de la tarde, ¿verdad? Camino a Encarnación, este vehículo BMW perdió el control y en la cabecera del puente Ñacundaú de la ruta PI-07 vuelca y prácticamente los acompañantes, que son 2 señores, un señor y una señora de nacionalidad argentino, domiciliados en Buenos Aires, uno de 61 años y la señora de 51 perdieron la vida. No así el conductor, que creo que es su hermano, y su concubina. ¿Cuáles son las identidades de estas personas? Bueno, el fallecido es Osvaldo Ramón Orihuela, de 62 años, y su señora Silva Adriana Venanti, de 51. Ellos viven en la ciudad de Buenos Aires. Y el conductor es su hermano, Fulgencio Gerardo, quien tiene 63 años, que está acompañada de su concubina Marta López. El conductor, su acompañante también sufrieron lesiones. Sufrieron lesiones. ¿Cómo habría sido el accidente, comisario, según el reporte ahí de la jurisdiccional? Mira que ellos ya llegaron al lugar y prácticamente al costado de la ruta encontraron dicho vehículo volcado, pero según transeúntes que ya son habitués, ellos culpan en el puente que hay un pequeño bache y posiblemente hay hierros que salen que posiblemente a consecuencia de ello fue que reventó el neumático y perdió la dirección prácticamente, porque fue a quedarse al costado del puente. Desde un barranco aparentemente. Sí, es un barranco. ¿El metros del barranco no conocen? No conocemos, pero es una profundidad considerable. En la zona también la pista es bastante complicada porque la gente a veces maneja con mucha alta velocidad. Y mira que da para imprimir velocidad. Y es un vehículo nuevo, prácticamente 2025 el BM. ¿De dónde salía aparentemente? Y ellos están yendo de Ciudad del Este a Encarnación. Y el conductor es oriundo de Encarnación. Él es de Encarnación, él tiene cédula paraguaya. ¿Dónde fueron llevados? Ellos están ahora en el Centro de Salud de Ñacundaú. El vehículo completamente ya a cargo del Ministerio Público. Está todo a cargo del Ministerio, estamos esperando grúas justamente para sacar de ese pozo que está ahí. Muchas gracias. A la hora. Bueno, terrible el accidente ocurrido en la zona Ñacundaú, el puente que une allí este distrito, prácticamente el río Mondaú también que cruza por allí, y lastimosamente la alta velocidad, la imprudencia y aparentemente un pequeño desperfecto, digamos, un pequeño obstáculo, digamos, del puente también habría ocasionado este accidente fatal. 2 argentinos escucharon sus identidades y estaban como acompañantes, 2 personas ya de edad, viven en Argentina, aparentemente salían de aquí de Ciudad del Este, iban camino a Encarnación. Esa ruta se usa bastante para evitar la ruta PI-06, ir por allí y que sale directamente hacia Itapúa. Gracias, Elba. Vamos a conocer más detalles de lo que tiene que ver con esta investigación a una guardería por supuestos malos tratos a pequeños que iban. De hecho que hoy se realizó una intervención a cargo de la Fiscalía y del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia en esta guardería que está en Luque debido a estas graves denuncias por maltratos a los infantes. Vamos a escuchar lo que decía la fiscala Laura Ramírez. El día de ayer nosotros recibimos una denuncia sobre un supuesto hecho de maltrato en niños. El día de hoy se le tomó la declaración a las denunciantes, que son ex trabajadoras del lugar, y luego de leer su declaración, tras ver que eran situaciones muy graves lo que ellas mencionaban, en conjunto con la Defensoría de la Niñez y la Policía Nacional, nos constituimos en el lugar. Pudimos ingresar
gracias a que la defensora se encontraba con nosotros. Y bueno, la denuncia básicamente se centra en malos tratos en niños de 0 a 4 años de edad, incluso con discapacidades o capacidades especiales, mejor dicho, ¿verdad? También tenemos indicios muy serios que hacen presumir que se estaban consumiendo bebidas alcohólicas en el lugar, mientras que los niños eran atendidos. Bueno, y lo que refieren las denunciantes que trabajaban en el lugar es que presumiblemente habían golpes, también que se les daba alimentos que no correspondían, o que se les dejaba llorando por mucho tiempo, que se les dejaba sin aire acondicionado o se les hacía dormir en el piso. Se le tenían a niños en condiciones que no deberían estar pasando, ¿verdad? Uno de los supuestos autores del asalto a mano armada que se registró en un local comercial de Arroyo Porá días atrás fue finalmente detenido por la policía tras una investigación y posterior allanamiento. Se trata de un hombre con varios antecedentes penales. Realizamos un allanamiento de un recinto privado con acompañamiento del fiscal de la causa en el caso de robo agravado que tuvimos la semana pasada en la zona de Camburetá, en perjuicio de este local de un mini mercado que también funciona como local de cobranzas. Es así que el día de ayer realizamos el allanamiento con la detención de uno de los supuestos autores, el cual fue individualizado a través del cotejo y el análisis del circuito cerrado del local. También la incautación de 2 armas de fuego tipo revólver, que uno de ellos fue el que fue utilizado en el día del hecho punible. Bueno, ¿cómo se llega a estos hombres, comisario? El seguimiento correspondiente de los investigadores designados al caso, entonces se llegó a la identificación de uno de los supuestos autores. Posteriormente ubicamos la vivienda donde estaría residiendo. Es así que el día de ayer, con la orden judicial correspondiente, realizamos el allanamiento de la vivienda y la detención de esta persona, que contaba también con 2 órdenes de detención, uno por la causa específica y otro por transgresión a la ley 1340. Ya, y sería también autor de otros hechos delictivos ya, incluso en su localidad, aparentemente, comisario. Sí, le tenemos identificado también y estamos en proceso de verificación de otros hechos punibles donde también él mismo estaría involucrado. ¿Quién es la persona detenida, comisario? Es una persona de 20 años de edad, de nombre Francisco Pedroso, es de la zona de San Juan del Paraná. ¿Cómo les va? ¿Qué tal les trató esta jornada calurosa nuevamente? Uf. Veo ahí el sol detrás tuyo, Julio. Ya se va poniendo de a poco el sol. Se va poniendo. Ya se va poniendo de a poco. Y vienen todavía días de mucho calor. Mañana 40 grados anuncian. 40 grados. Así que... Mamá quería. Qué envidia cuando uno ve Lima, digo, por la cercanía del mar y eso, ¿verdad? Pero bueno, nos toca un calor bastante más duro a nosotros por ahora. Sí, mucho más húmedo también, ¿verdad? Sí, así pesado. Mismo. Bueno, ¿cómo te va, Jolito? Y va a persistir aparentemente esta temática por lo menos hasta fin de mes, creo, ¿verdad? Sí, así es lo que estaban diciendo. Incluso yo escuchaba en estos días a una meteoróloga también decir, de la Dirección de Meteorología, mencionar que según los informes trimestrales y como es habitual, podríamos llegar a sentir este calor hasta el mes de marzo. No sé si con esta constancia de tantos días y tantas amenazas de lluvia que aumentan todavía más el calor húmedo, pero hablaban de esa posibilidad, ¿eh? Bueno, Andrés, no sé qué consejo podemos dar porque más o menos nos movemos. Y 1 mes y medio nos falta a aguantar. Habrá que aguantar, no nos queda otra realmente. Sí. A ver cómo están las escuelas y colegios también preparadas para esta situación, ¿eh? Totalmente, a tomar las precauciones correspondientes para el retorno a clases. Bueno, les quiero contar a nivel de deportes, el título principal tiene que ver con la cancha de Olimpia. Ya se firma el contrato con la empresa que va a hacer realidad el sueño del Estadio Mundialista. Eso por un lado. Por el otro se confirmó el partido amistoso entre la selección paraguaya y Marruecos el 31 de marzo y en un estadio que nos trae recuerdos realmente que calan muy hondo. El estadio donde Paraguay recibió el primer gol de oro de la historia
de las Copas Mundiales. Y además también saltó el nombre de Mauricio Magaláes, mediocampista que últimamente está jugando en Palmeiras, compañero de Gustavo Gómez, de Ramón Sosa. Bueno, ya es paraguayo oficialmente. Bueno, creo que tiene que ver también la APF con todo el tema de los papeleos y compañía. Lo cierto es que ya a estas alturas es elegible para la selección paraguaya de cara a la Copa del Mundo y se instaló el debate de si debe ser o no convocado por Gustavo Alfaro para el combo de marzo, para los partidos amistosos ante Marruecos y Grecia respectivamente. Así que esos son los temas del día en deportes. Muy buen jugador. Es muy buen jugador. La verdad que es en una zona donde Paraguay me parece que necesita un poco un salto de calidad, porque no tenemos mucha calidad en el mediocampo, si bien hay jugadores que son muy rendidores y que formaron parte de lo que es el proceso clasificatorio para la Copa del Mundo, pero me parece que puede aportar mucho lo de Mauricio si es que es convocado, obviamente, por Gustavo Alfaro, que si me preguntas a mí yo creo que va a ser convocado. Muy bien, ya para los amistosos podría estar. Para marzo yo creo que va a estar. Ya. Y evidentemente va a depender mucho de cómo rinda y de cómo principalmente se vaya metiendo al vestuario, de cómo pueda comenzar a, a interactuar con sus futuros compañeros de la Copa. Tiene padrinos. Y tiene Gustavo Gómez y tiene Ramón Sosa, y eso es muy importante evidentemente porque por ahí les facilita, ¿verdad?, el tema de la adaptación a lo que es a un vestuario ya hecho. Julio, y nosotros hoy, y atención para vos, para todos los compañeros, compañeras, los trabajadores que nos están mirando, hoy vamos a hablar de IPS y ojo con esto porque en algún momento se va a tener que discutir más ampliamente la situación de IPS hoy y también, ¿por qué no?, el tema jubilaciones.